comenzar vamos a ir al libro de Cantares, Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares está muy cerquita de Salmos. ¿Ah? Exacto, después de Eclesiastés, dice mi esposa, muy bien. Y quiero leerles el capítulo 2 de Cantar de los Cantares. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Está allí. Dice así: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Amén. Amén. Lo leo de nuevo. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y luego vamos a ir a Isaías capítulo 35, Isaías 35. Isaías 35. Vamos a leer los versículos 1 y 2 también. Isaías 35, 1 y 2 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Amén y amén. Muy bien. Como les decía en los anuncios, estamos prácticamente ya en el Pentecostés. Esta es una fecha muy, pero muy importante para la cristiandad. Es la fecha que marca el comienzo de la iglesia cristiana, así como la conocemos. La iglesia cristiana comienza con un grupo de personas en un día que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Ese día vino el Espíritu Santo y yo quiero que este domingo podamos celebrarlo, teniendo un tiempo específicamente de enseñanza sobre esta fiesta. Amén. Pero ese día en que vino el Espíritu Santo, vino sobre un grupo de personas que eran seguidores o seguidoras de Jesús, ¿sí? Es decir, había un grupo de personas que eran seguidoras de Jesús y estaban allí reunidas, y ese día vino sobre ellos el Espíritu Santo. La pregunta que quiero hacerles para comenzar esta prédica es: ¿estaban todos los seguidores de Cristo allí? ¿Estaban todos los que seguían a Jesús allí? ¿O quiénes estaban ese día en ese lugar? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban? Bueno, ese día, y por favor comience a recibir esta palabra, ese día estaban allí solo los que podían recibir y percibir al Espíritu de Dios. Allí no estaban otros, sino los que eran capaces de percibir y de recibir al Espíritu de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque fueron sensibles al mandato de Jesús de esperar al Espíritu que habría de venir. Ellos fueron los que tuvieron la sensibilidad de percibir en las palabras de Jesús algo más que solamente uno de las tantas palabras que Jesús les había hablado. Mire, muchos seguían a Jesús. Eran muchísimos los que seguían a Jesús.
También fueron muchísimos los que vieron, los que estuvieron con Jesús resucitado en cuerpo espiritual. Más de 500 personas, dice la palabra de Dios, que tuvieron la experiencia de estar, de presenciar, de estar en presencia del Cristo resucitado. Sin embargo, ese día, esperando, como Jesús le había dicho, había solamente 120. Estos fueron los que fueron sensibles al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que vendría. Ellos dijeron, hasta que no venga, de acá no me voy a mover. Es decir, había dentro de ellos algo que percibía como los animales que perciben cuando empieza a llover o donde hay agua y quizás caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros buscando ese agua hasta que la encuentran, porque son sensibles a ese aroma del agua en la tierra. Del mismo modo ellos fueron sensibles a la venida del poder de Dios y se quedaron allí esperando. Y ese poder vino, y vino un día en que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Algunos solamente se conformaron con verlo a Jesús en carne. Esto es así como conformarse con ver un milagro. Ah, yo ya vi un milagro, ya está. Pero no está. Eso es conformarse con una pequeña porción. Y ellos se conformaron con solamente verlo a Jesús. Yo pude ver a Jesús. Y cuando alguien preguntó, ¿y vos? Y yo lo vi a Jesús caminando. Caminé al lado de él. Tremendo. Y después murió y yo, bueno, ya está. Ya tuve la oportunidad de caminar con él. Otros se conformaron con verlo en cuerpo espiritual, resucitado. Esto es como si yo dijera, tuve una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual. Maravilloso, tremendo. Y después, nada, tuve una experiencia espiritual. Yo no digo que estas cosas no sean tremendas. Mire, verdaderamente las dos son algo tremendo y sin duda todos quisiéramos haber podido estar allí. Haber podido caminar al lado de Jesús mientras que predicaba o hacía milagros. Haber podido estar al lado de Jesús y tocar sus heridas como Tomás, viéndolo resucitado en cuerpo espiritual. Realmente tremendo. Pero había algo más. Y Jesús les dijo, no se vayan, quédense, esperen. Porque va a venir poder del cielo sobre ustedes. Y recibiréis poder, les dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Hechos 1:8. Pero solo 120 percibieron el aroma del agua del río que venía con ímpetu. Estos no fueron sensibles al llamado de espera, de esperar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo venía, lo había dicho Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Se lo perdieron. No recibieron al Espíritu Santo. No experimentaron el poder de Dios. Y aquí le hago otra comparación. ¿Qué es lo que ellos se perdieron? ¿Qué sería recibir ese poder de Dios? Es la llenura del Espíritu. Así como caminar con Jesús, siendo Él todavía hombre en carne, es como tener o ver un milagro. Del mismo modo que poder estar con Jesús resucitado es tener una experiencia espiritual. Recibir al Espíritu Santo es tener la llenura del Espíritu. Y eso sí cambia todo.
al igual que en aquel tiempo, hoy estamos en el día correcto, en el tiempo correcto. Ellos estaban en el día correcto, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Y nosotros estamos en el día correcto, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. ¿Dónde es? En su iglesia. En su iglesia, pero yo no puedo ir al templo, pero puede estar en la iglesia. Usted es parte de la iglesia. La iglesia no es el lugar físico. Gloria a Dios por poder tener un lugar físico y reunirnos todos. Pero la iglesia son los llamados, la eclesía, los que llamándolos Jesús responden al llamado. Esa es la iglesia. Entonces estamos en el tiempo correcto y estamos también en el lugar correcto. Del mismo modo hoy, y escuche esto por favor, porque de esto se trata, no se puede vivir un Pentecostés. No podemos vivir un Pentecostés. No puedes vivir un Pentecostés a menos, es decir, la llenura del Espíritu, a menos que seas sensible al Espíritu Santo. No lo puedes recibir, porque vas a mirar hacia un costado y vas a mirar hacia el otro y vas a ver cómo otros están recibiendo y están cayendo al piso y están quizás manifestando la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, y vas a decir, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué tienen? ¿Sabe que yo los he visto? He visto muchos mirando a la gente diciendo, ¿qué le está pasando? Porque no pudieron ser sensibles al Espíritu de Dios. Se necesita esa sensibilidad al Espíritu Santo, como dice la palabra, habla de un ciervo, de un animal, el ciervo, que brama en el desierto por el agua. Bueno, de alguna manera, ser sensible al agua. En la palabra de Dios el Espíritu Santo se representa de muchas maneras, como fuego, como viento, se representa también como aceite, se representa como ríos, correrán de su interior ríos de agua viva, o sea, como agua, se representa como paloma, se representa de muchas maneras. Pero yo quiero que usted esta noche pueda entender que a menos que seamos sensibles a la presencia del Espíritu Santo, quizás a ese agua en el desierto, no podemos experimentar un Pentecostés en nuestras vidas. Y quizás usted diga, ¿y para qué quiero experimentar un Pentecostés? ¿Qué es experimentar un Pentecostés? Bueno, déjeme explicarle algo. Cuando Jesús caminó con ellos aquí en la tierra, era Jesús y ellos caminando juntos. Amén, gloria a Dios por esto. Pero era Jesús por un lado y ellos por el otro. Cuando Jesús hablaba con ellos, era Jesús y ellos hablando. Jesús hablaba de acá, ellos escuchaban, ellos hablaban, Jesús escuchaba. Es decir, eran dos hablando entre sí. Cuando Jesús obraba milagros delante de ellos, era Jesús obrando milagros y ellos mirándolo, asombrándose o dándole gloria a Dios, pero eran ellos mirando. Jesús obraba los milagros. Cuando Jesús, ya resucitado, en cuerpo espiritual, se les aparece sin abrir la puerta, simplemente atraviesa las paredes, tremendo. Imagínense semejante momento. Están todos allí charlando, muertos de miedo, porque estaban persiguiendo y queriendo matar a todos los seguidores de Jesús. Y de pronto Jesús se les aparece en medio de esa habitación y les pide algo de comer para que se den cuenta que verdaderamente estaba vivo, que no era un espíritu, y comió con ellos. Era Jesús resucitado comiendo y ellos enfrente mirándolos asombrados o comiendo con él, pero en definitiva Jesús por un lado, ellos por el otro. Pero cuando nosotros vivimos un Pentecostés, como ellos lo vivieron, cuando vino el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, esto cambió radicalmente.
Ahora era Cristo Jesús dentro de cada uno de ellos. Era el mismo Cristo en ellos. Ahora ya no eran dos personas, era uno solo, un solo cuerpo, ellos con Cristo dentro. Entonces ahora cuando caminaban juntos, era Cristo caminando en ellos. Cuando hablaban, era ellos hablando, pero era Cristo hablando en ellos. Cuando comían, también comían, pero era Cristo comiendo en ellos. Y escuche esto, cuando obraba milagros, también era Jesús en ellos obrando milagros. ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede darse cuenta de la diferencia que hay entre el antes y el después de vivir un Pentecostés? El ser lleno del Espíritu Santo hace que todo cambie en mi vida. Cuando nosotros vivimos ese Pentecostés, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vivimos otra realidad. Comenzamos a vivir con el Espíritu Santo como un solo cuerpo y Él hace todo, pero todo lo hace en nosotros. Él hace todo, los milagros, las maravillas, todo lo hace Él, pero lo hace en nosotros. Nosotros experimentamos lo que el mismo Jesús experimentaba cuando predicaba, cuando hablaba, cuando comía, cuando hacía milagros. Porque ahora Él los hace, pero en nosotros. Para entender esta manera de vivir a partir, o esta manera de vivir el Pentecostés en nosotros, a partir de vivir un Pentecostés, quiero referirme a los dos primeros pasajes bíblicos que leímos. Esa figura allí de la rosa de Sarón, se habla en la Biblia mucho acerca de la rosa de Sarón y tiene un significado especial. Más allá de que la rosa de Sarón es un arbusto que crece en Israel, es un arbusto muy, muy precioso, no alcanza más de 2 metros y monedas, pero es un simbolismo que usa la palabra de Dios para que nosotros podamos entender algo, que es lo que quiero que hoy te quede en el corazón. Se interpreta entonces en la Biblia como primeramente la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo. Ese Cristo que creció y sobrevivió rodeado de espinas, como decía allí en Cantar de los Cantares. Ese Cristo que, igual que la rosa de Sarón, mantenía su belleza y su esencia a pesar de todas las situaciones que tuvo que vivir. El mensaje entonces que se quiere ahí expresar al usar la rosa de Sarón como un tipo de, es que ser un cristiano con la llenura del Espíritu es ser capaces de superar y sobrevivir las adversidades de la vida. Es decir, es más allá de simplemente que todo me vaya bien. Es decir, aunque me está yendo mal, yo sigo brillando, sigo mostrando la belleza de Dios, sigo manifestando el poder de Dios. Es poder sobresalir, es poder vivir a pesar de todos los problemas y los inconvenientes, porque esos problemas y esos inconvenientes serán solo las espinas de una rosa en la vida de aquel que está lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, solo serán las espinas de una rosa. A nosotros nos llamó mucho la atención porque aquí en el monte de oración que tiene la iglesia hay muchos frutales y entre ellos hay varios limoneros. Y uno de ellos fue en su tiempo, no ahora que lo hemos cuidado y guardado, pero en su tiempo fue muy atacado por hormigas, insectos de todo tipo.
y se atrofió, se quedó más bien pequeño. Pero nos llamó la atención algo, que el limonero tenía espinas. Dice, ¿un limonero con espinas? Sí, tiene unas espinas así de grandes. Espinas. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que lo atacaron, todo lo que sufrió, ¿sabe qué? Nos está dando limones. Y unos preciosos limones. Preciosos limones. Es decir, las espinas de la rosa están en él, pero no impidieron que pudiera dar fruto. Así es la figura de la Biblia. Lo que nos está diciendo es que necesitamos ser como esa rosa de Sarón, que a pesar de toda la situación, y quizás salgan espinas, pero vamos a seguir adelante. Vamos a emerger entre ellos, entre esas espinas, y vamos a resucitar con una belleza y una fuerza inconfundible en medio de un mar de problemas similar a lo que es precisamente un inmenso desierto, que es donde se cría, donde crece la rosa de Sarón. No importa el desierto que estemos viviendo, como la rosa de Sarón, necesitamos crecer y que se vea nuestra belleza de Cristo dentro. Los psicólogos y los sociólogos le llaman a esto resiliencia. Resiliencia. Es la capacidad de resurgir desde el fondo o desde la adversidad más dura. Resurgir a pesar de lo imposible y llegar a lugares que jamás pensaran nadie que llegaríamos. Eso se le dice en resiliencia. Yo quiero que usted entienda que hay algo mucho más en lo que la Biblia nos muestra acerca de la rosa de Sarón. ¿Por qué? Porque la rosa de Sarón es una flor que florece de manera maravillosa en el desierto. No es que está en un valle lleno de humedad, de tierra fértil. No. Se llama valle, pero porque en otro tiempo fue un lugar fértil. Pero a raíz del clima y de varias cosas se convirtió en un desierto terrible. Y la rosa que antes se alimentaba del agua y la humedad de ese valle tuvo que adaptarse, sacar espinas, pero tuvo que adaptarse para seguir dando flores y perfume. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Y hoy usted puede ir a ese valle, allí en Israel, y encontrarse que en el medio del desierto, la arena, la sequía, hay una maravillosa planta, un arbusto grande, lleno de flores de todos colores, con un perfume maravilloso. Allí es donde uno entiende la figura. Pero lo más sorprendente de esta rosa de Sarón ni siquiera es esto que le estoy contando. Lo más sorprendente es que si la flor es arrancada del tallo, si la flor es arrancada del tallo y parece que se secara, que se muriera, todavía hay vida en ella. Todavía hay vida en ella. No importa que la veas seca, muerta, y bueno, se murió, ya está, la arrancaron, se muere. Sigue teniendo vida y no importa el tiempo que haya pasado, si la vuelven a adherir al lugar donde la habían arrancado, vuelve a revivir y a tomar la fuerza, la belleza, los colores y el perfume que tenía antes. Eso es algo mágico, entre comillas, de la rosa de Sarón. Solamente con percibir un poco de agua, solamente con percibir un poco de esa esencia, de ese aceite, de esa nutrición, de esa savia, solamente con percibir vuelve a tomar vida y florece y revive de una forma maravillosa. Esto es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros entendamos. Este es el motivo por el cual la Biblia usa la figura
de la rosa de Sarón, porque relaciona a esa rosa que tiene esta tan particular manera de revivir con las personas cristianas que viven y creen en Dios, pero que además difieren del resto. ¿Por qué? Porque son capaces de percibir, ser sensibles al Espíritu Santo. Y yo les voy a llamar, y de ahora en más me va a escuchar usted hablar mucho acerca de personas que son espirituales. Los espirituales de los no espirituales. Todos son cristianos, sí, pero algunos son espirituales, otros no. ¿Cuáles son los espirituales? Los que tienen sensibilidad al Espíritu, que cuando perciben que el Espíritu está fluyendo, allí se conmueven, quizás hasta lágrimas caen, quizás usted está viendo que está mirando, no sé, alguna cosa en el teléfono y empieza a llorar. ¿Qué pasó? Es que estoy escuchando a esta persona y está fluyendo el Espíritu Santo a través de ella. O en esta canción el Espíritu Santo está fluyendo. Y quizás escuchó 10 y a las otras 10 no le movió nada. Porque es sensible al Espíritu, no a las emociones. No a las emociones, al ponerse dentro, sino al Espíritu Santo. Esa rosa que parece seca y muerta, esa persona que a veces parece seca y muerta, es suficiente que perciba un poco del agua del Espíritu, un poco del aceite del Espíritu, un poco de esa presencia y revive y se manifiesta con toda su belleza nuevamente. La metáfora, por supuesto, viene dada para aquel que profesa en el cristianismo y quizás se aleja de Dios por alguna razón que a veces ni siquiera tiene que ver con ellos. Pero es una persona sensible al Espíritu. Es una persona que sabe sentir el Espíritu Santo de una manera distinta, que no necesita que lo lleven de emoción en emoción, que lo golpeen para que se caiga. Y muchos cristianos me entenderán. Sino que es sensible al Espíritu. Solo necesita estar otra vez en un ambiente donde fluya el Espíritu Santo y rápidamente se va a encender, rápidamente va a comenzar a revivir milagrosamente y lo vamos a ver lleno de gozo, de alegría, apasionado, porque volvió a sentir la presencia del Espíritu Santo. También puede ser algunos que cayeron en un desierto en su vida. Los desiertos para los cristianos no son extraños, vienen desiertos a nuestras vidas. Jesús fue llevado al desierto. O quizás hay un desierto en tu iglesia. Pero el punto no es ese. El punto es que si realmente eres alguien del Espíritu, vas a percibir dónde se está moviendo el Espíritu, dónde el Espíritu Santo está fluyendo de una forma que tú conoces, y entonces allí irás corriendo, tocados por el Espíritu, sensibles a Él, y allí comenzará a fluir a través tuyo otra vez ese río de agua viva que dijo Jesús que correría por dentro en aquellos que fueran del Espíritu. Pero sé que también hay otra categoría, aquellos que por haber pecado se apartaron, por haber caído en pecados se fueron, por estar renegados contra Dios no se acercan y temen acercarse aun cuando lo quisieran, porque dicen: Dios a mí no me va a recibir, me porté tan mal, lo traicioné, hice cosas tan malas. Déjame decirte algo, Jesús
es como ese tallo de la planta de donde fuiste arrancado. Y está esperando solamente algo, que vuelvas a tomar contacto con Él. Porque ni bien tomes contacto con Él, te va a recibir, va a perdonar tus pecados y te va a llenar de toda la unción que necesitas para brillar de nuevo, para florecer de nuevo, para dar perfume como lo hacías antes. Por eso esta noche quiero hablarles a los sensibles al Espíritu Santo. Quiero hablarles, para cerrar, a los cristianos sensibles al Espíritu Santo. Porque los hay quienes no siguen a Cristo por el Espíritu Santo que está dentro de ellos, sino que siguen a la persona, a la figura, como religiosamente a algún personaje. Pero gloria a Dios, que están los sensibles al Espíritu, que pueden entender las palabras que se hablan desde el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dijo, yo no les hablé con palabras de sabiduría humana. No les hablé desde mi saber, desde mi conocer, sino les hablé palabras espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque cuando hablamos lo espiritual, el espiritual lo entiende. Cuando hablamos lo espiritual, el sensible al Espíritu lo recibe. Y quiero que sepas que Dios está buscando. Dios está buscando hijos sensibles a su Espíritu. Así como esas células fotosensibles que cuando vean la luz de Cristo, cuando vean la luz de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, allí sean sensibles a esa luz, a ese fuego. Dios está buscando a aquellos que puedan tener esa sensibilidad para poder vivir otro poderoso Pentecostés como aquel día. Hermanos, si tú eres uno de ellos, y que eres sensible al Espíritu, y yo creo que lo eres, entonces prepárate para vivir un nuevo Pentecostés. Y también que tu vida esté lista, porque hay un llamado para este domingo, para vivir un Pentecostés en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que aquellos que tienen la posibilidad de tener esa sensibilidad al Espíritu, aquellos que son llenos del Espíritu, vivirán otra realidad. Y lo describe el libro de Isaías 35, del 3, leímos el 1 y el 2, así que vamos a seguir con el 3 al 10. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es el Espíritu Santo fluyendo dentro nuestro. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él,
ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido para siempre, agrego yo. Hermanos, un Pentecostés, una llenura del Espíritu, solo se puede recibir si somos sensibles al Espíritu Santo. Solo se puede recibir si estamos preparados para que ese Espíritu venga sobre nosotros. Y yo creo que estamos en el lugar correcto, en el tiempo adecuado, y estamos listos para recibir esa llenura del Espíritu.